Concepción, ¿qué es lo que ha pasado? Están sanitizando. Esto también se hizo durante la jornada de ayer, pero aquí se hace por una situación bastante particular que nos va a contar Consuelo Sotomayor. Consuelo, un concejal, o sea, un vocal de mesa. ¿Qué le pasó? Hola Iván, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Lo que ustedes están viendo, ya lo decías tú, están sanitizando este establecimiento precisamente porque una vocal de mesa está con síntomas asociados a COVID-19. Ella llegó esta mañana a ejercer sus labores como vocal de mesa a este establecimiento en San Pedro de la Paz. Se llegó con fiebre y de acuerdo también a lo que manifestó al presidente de mesa, ella ya la noche anterior, es decir, ayer por la noche ya había presentado fiebre y aún así llegó el día de hoy a ejercer sus labores como vocal de mesa hasta este establecimiento de San Pedro de la Paz. De acuerdo a lo que ha señalado la delegada de este local de votación, ella no alcanzó a tener contacto el día de hoy con electores porque esta situación se dio a conocer previo al inicio de esta jornada electoral, pero sí causó bastante molestia entre los vocales de mesa, de la mesa 77 de este establecimiento que ustedes están viendo en imágenes acá en San Pedro de la Paz. Ellos aseguran que no se han adoptado todos los protocolos sanitarios, que no ha habido control de temperatura y por supuesto está el temor latente de eventualmente esta mujer esté contagiada y eso haya podido contagiar a los demás vocales de esta mesa. Lo que se ha señalado es que ellos no son contactos estrechos y que por lo tanto el establecimiento sigue funcionando. Se suspendió el proceso por 15 minutos para realizar todo el protocolo sanitario y luego se retomó acá en este colegio en San Pedro de la Paz. Estamos en este momento con el Seremi de la región del Biobío, Héctor Muñoz, que nos va a entregar más detalles de lo que está ocurriendo y del protocolo que se adoptó acá en este establecimiento en San Pedro de la Paz. Seremi, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Primero, dar tranquilidad de que los protocolos sí se adoptaron. Ya nosotros lo que vimos el día de ayer, obviamente, o el día de hoy en realidad, que la persona manifestó síntomas, avisó de inmediato a su presidente de mesa y obviamente la persona procedió a ser aislada. Ya lo que corresponde acá, sí, obviamente, primero es un caso sospechoso, no es un caso positivo confirmado, es un caso sospechoso de una persona que tuvo dolor de cabeza y fiebre. Obviamente por la situación sanitaria es muy probable, si siempre lo decimos, que una persona que tenga síntomas puede estar asociado a coronavirus y eso es lo que se procede a hacer, aislar a la persona, realizarle el test de antígeno, realizarle también el examen PCR si es necesario, si corresponde, si llega a ser negativo, por ejemplo, el antígeno. Si el antígeno es positivo, en 30 minutos, si es positivo, de inmediato un caso confirmado. Y de ahí sí se procede a hacer la investigación, pero obviamente solamente decir que para definir un contacto estrecho, el contacto estrecho es una persona que estuvo 15 minutos a menos de 1 metro, sin mascarilla, o estuvo en un lugar cerrado por 2 horas, ¿cierto?, sin mascarilla. Y eso, obviamente, las personas acá, los protocolos del uso de mascarilla, que es lo más importante, el distanciamiento físico, que también es relevante, obviamente se ha cumplido. Entonces, después que es positivo, obviamente la investigación, en este caso, si llega a ser, porque todavía es un caso sospechoso, tendría que hacerse la investigación 48 horas anteriores a el día que manifestó. Y ella ¿Consuelo? También, es importante decir, esta vocal presentó sintomatología anoche, hoy día en la mañana avisó, ya ella avisó y se aisló de inmediato, no participó del proceso. Por lo tanto, es importante decir que hoy día de hoy los vocales que están, obviamente, si llega a ser positivo, tenemos el margen todavía en menos de 48 horas de poder aislarlo antes que manifieste la enfermedad, si es que llega a haber algún contacto estrecho de alto riesgo, porque todavía hay que esperar que sea positivo. Si es positivo, hacer la investigación 48 horas para atrás y hacerlo también rápidamente la investigación y evitar que cualquier contacto estrecho, si llega a enfermarse, por ejemplo, esté aislado como corresponde. Y ese protocolo es el que corresponde hacer y eso es lo que se va a hacer en este caso y en todos los casos positivos que hay en la región. ¿Consuelo? Lo escucho, no sé si tienen alguna duda. Sí. Consuelo, sí, quería escucho. preguntarle al Seremi a ver si tú le puedes traspasar la pregunta. Lo que él dice es que esto es un caso sospechoso, por lo tanto, todavía el resto de los vocales que estaban en esa mesa no son contactos estrechos, porque no hay un caso positivo. Pero si saliera positivo ese test de antígenos que él dice que le están aplicando a la vocal que tuvo los síntomas, si saliera positivo, automáticamente esos vocales debieran pasar a ser contactos estrechos, ¿o no? Y por lo tanto, aislarse. Claro.
Preguntan del estudio si es que esta persona sale positivo, esta vocal de mesa, con el test de antígeno. ¿Qué pasa con la situación de los vocales? Ellos pasan de inmediato a hacer contactos estrechos, por lo tanto deben ser aislados, permanecer en aislamiento, digamos. Claro, lo que corresponde es hacer la investigación epidemiológica cuando es positivo, y como la investigación es 48 horas hacia atrás. Hoy día, por ejemplo, tuvieron muy poco contacto porque fue en la mañana al inicio de la votación. Pero ayer todo el como día, la investigación se hace 48 horas hacia atrás, obviamente ¿Consuelo? hay que ver la situación. Pero de los ayer contactos eventualmente que estuvo tuvieron, todo el día ella ejerciendo sus funciones como vocal de mesa. Y en la noche presentó fiebre, por lo tanto, eventualmente ayer durante el sábado podría haber estado contagiando el virus. Sí, por eso, el día de ayer con los contactos se hace la investigación, y en este caso se hace la investigación ¿Consuelo? con los vocales de mesa que estuvieron todo el día juntos el día de ayer. Claro, en ese pero caso, eso... si es positivo, obviamente se pueden determinar ¿Consuelo? contactos estrechos, y eso hay que hacerlo en menos de 48 horas, porque si alguno de los vocales, por ejemplo, es de alto riesgo, manifiesta la enfermedad no de inmediato, o sea, por eso hay que aislarlo en menos de 48 horas. Iván, sí, te escucho. A ver si el Seremi nos puede esperar 10 segundos, porque queremos preguntar al doctor Ugarte, que está con nosotros. Doctor, atendiendo las características de este caso, como bien decía Constanza, como insiste también el Seremi, no es todavía un caso positivo, es sospechoso. ¿Es suficiente, en su opinión, las medidas que se están tomando? Porque cualquier cosa se va a saber 48 horas después del test. Claro. El proceso eleccionario ya culminado, en fin, los votantes ya podrían eventualmente haber estado en contacto, digo eventualmente, con una persona que hubiera estado contagiante. ¿Le parece adecuada las medidas que se están tomando, o usted piensa que habría que hacer algo un poquito más allá? Lo que hay que hacer de inmediato me parece no esperar 48 horas e investigar si hubo violaciones de protocolo o no hubo violaciones de protocolo. Si se cumplió el protocolo, se cumplió distancia física, uso de mascarilla, local ventilado. ¿Qué significa ventilado? 2 entradas o salidas de aire abiertas permanentemente, y ventilación, ¿no es cierto?, por lo menos 30 minutos, 2 veces al día, ¿no es cierto?, o 3 veces al día, incluyendo las 24 horas. Y no ha habido contacto físico entre los vocales, no ha habido intercambio de objetos entre los vocales, no se han sacado la mascarilla para comer, por ejemplo, dentro de un espacio cerrado. Nada de eso, no ha habido violación del protocolo, doctor, no se consideraría contacto y teniendo estrecho. en cuenta, a lo mejor Consuelo sí, a lo mejor Consuelo nos puede entregar el dato, que normalmente en una sala hay más de una mesa. No sé, Consuelo, si nos puede dar esa información, ¿cuántas mesas había en esa sala donde está esta persona? ¿Y si estaba ventilada? Para saber si efectivamente se vulneraron alguna de las medidas que indica el doctor Ugarte. Dentro de todo... Sí, escuché atentamente las medidas que mencionaba el doctor Ugarte, y lo positivo, al menos en el caso de esta situación que se da en la mesa 77, es que está en un pasillo bastante amplio, con bastantes ventanas, la mayoría de ellas abiertas, y también con 2 puertas, una de ingreso y otra de salida, constantemente abiertas, así es que hay una buena ventilación en ese sentido, no hay aglomeraciones en ese punto, es un pasillo donde hay bastante flujo de personas, precisamente porque está a un costado de la salida a esta mesa por donde salen los electores luego de sufragar, pero hay bastante ventilación y es un pasillo bastante espacioso, así es que en ese sentido no habría problema. Además, de acuerdo a lo que nos señalaba el mismo Seremi, acá se respetaron en todo momento los protocolos sanitarios, en ningún momento no se usó la mascarilla, eso está comprobado ya de acuerdo a lo que se ha conversado con los vocales. Sí, primero decir que los vocales en general han respetado el protocolo sanitario en la región del Biobío, y a nivel nacional también los antecedentes que el CERVEL y los vocales de mesa han tenido un comportamiento ejemplar desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, esta vocal, obviamente ella manifestó los síntomas después del proceso de elecciones de ayer, por lo tanto ella no tenía información o conocimiento de que podía tener síntomas de coronavirus durante el día. Por lo tanto, ella en ese sentido apenas supo, en la mañana informó antes del proceso de elección, y eso es importante reiterarlo. Por lo tanto, y repito, los contactos estrechos, hay una definición del MinSal, y lo importante es que si la persona es positiva, porque en este momento es sospechosa, es positiva, aislar a su contacto estrecho en menos de 48 horas, y la investigación obviamente va a estar centrada en los vocales de mesa que estuvieron todo el día ayer juntos, si comieron juntos en algún momento, se sacaron la mascarilla, ahí se inicia una investigación epidemiológica, pero si las personas se aíslan en menos de 48 horas, obviamente estos contactos, ya eso es importante decir, que los contactos de alto riesgo, cuando están aislados en menos de 48 horas, antes que manifiesten la enfermedad, ya están aislados, y por eso el protocolo.
porque en este caso no hay un riesgo sanitario. Ya el riesgo sanitario, obviamente la persona ya se aisló de la mesa, ya se sanitizó el lugar y obviamente los vocales de mesa, en este caso, todavía no es un caso positivo y si llegan a hacer contacto estrecho, se determina eso y ahí se aíslan. Pero en este caso hay un margen de 48 horas que las personas no van a manifestar la enfermedad si estuvieron expuestos, por ejemplo, a un contacto positivo. Por eso vamos a hacer el test de antígeno, que es más rápido. Si es positivo, se hace la investigación y si hay contacto estrecho, se aíslan de inmediato. Pero llama la atención porque esta persona, esta vocal de mesa, que manifestó incluso antes del proceso eleccionario que comenzara, está aislada desde ese momento y aún no se realiza el test de antígeno. Han pasado ya al menos 3 horas, no sé qué hora es exactamente. 11:03. Las 11 de la mañana, No se le Consuelo. realiza este test. Sí, nosotros estamos apurando ese proceso con el CEFAM correspondiente. Yo sé que viene una doctora que va a realizar el procedimiento, obviamente, pero sí, desde el punto de vista sanitario, ella está aislada, está en buenas condiciones de salud y obviamente se aisló, que eso es el riesgo sanitario, se aisló un lugar con ventilación ¿Consuelo? lejos de todo el proceso eleccionario, así que eso es importante decir que en este lugar, obviamente, el tema sanitario está resguardado para las personas que vengan a votar. Eso es importante decirlo y por eso después de evaluarlo con el equipo de epidemiología de la Seremi de Salud, el equipo que se desplegó al lugar, obviamente se vieron todos los riesgos junto al CERVEL y obviamente es un lugar que está seguro para votar. Y si algún contacto estrecho se determina y es vocal de mesa, por ejemplo, se aísla, pero se aísla en menos de las 48 horas que dice el protocolo. Tenemos otra pregunta del estudio de antes, justo, Connie. Sí, Consuelo, lo que pasa es saber si esta vocal en su círculo, por ejemplo, a alguien de su entorno familiar o ella a su vez podría haber sido contacto estrecho de alguna persona contagiada. ¿Se sabe algo de la trazabilidad para atrás? Porque sabemos que ella manifiesta síntomas desde ayer. Entiendo que no sé, Seremi, usted nos decía, no se sabe si es que eventualmente ella tuvo contacto o estuvo asociada, por ejemplo, a alguna persona contagiada o pudo haber sido contacto estrecho de otra persona con el virus. ¿Tienen ese antecedente, la trazabilidad en el fondo de esta vocal sospechosa en este momento de COVID? No, apenas ella da positivo, se inicia la investigación epidemiológica y la investigación obviamente se hace 48 horas hacia atrás. Ya eso es lo que corresponde hacerse. Consuelo, y en este caso, obviamente, como es reciente este caso... ¿No se le ha preguntado a ella? Sí, lo que pasa es que en esta investigación epidemiológica comienza cuando el caso... y es lo más rápido posible. Sí, pero es que ahí hay un tema. Uno entiende el protocolo, evidentemente, que la investigación epidemiológica comienza una vez que da positivo eventualmente el caso, pero a lo mejor... Considerando la circunstancia que estamos en un proceso electoral y que la persona es vocal y que el resto de los vocales van a seguir atendiendo gente, a lo mejor... ¿Se podría apurarla? Se podría preguntar... No, claro, hacer una salvedad en el protocolo, preguntarle, mire, alguien de su entorno familiar ha dado positivo, alguna persona con la cual usted ha tenido contacto estrecho, que usted sepa, ha dado positivo. Entendemos que el protocolo se activa una vez que la persona tiene el PCR positivo, pero en este caso, mientras vemos ahí que está llegando la ambulancia, en este caso, que evidentemente estamos en la mitad de un proceso electoral, pucha, uno diría, podemos preguntarle por lo menos para saber, pues. Claro.